tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto que... ¿Cuál fue tu recorrido para llegar a ser congresista? ¿Cómo llegaste a ser congresista? ¿Cómo llegué a ser congresista? Yo misma lo tengo muy claro hasta ahora, la verdad. La vida a veces te lleva por donde menos te lo imaginas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, yo empecé a hacer activismo político, digamos, en mi periodo universitario. No tanto, no como hubiera querido quizás cuando estaba en la Universidad del Cusco, porque era a finales de los 90 y digamos, había muy poca actividad política en la universidad, ¿no? Si bien nos organizábamos para efectos de, digamos, discutir cómo mejorar un poco nuestra vida en la universidad, no mirábamos mucho más allá de lo que pasaba en el escenario nacional, ¿no? Luego, ya en la universidad, pero en Francia, me tocó una etapa de exilio estudiantil. Empecé a activar con un colectivo de estudiantes peruanos allá, ¿no? Empezamos a abrir debates sobre lo que pasaba en nuestro país, sobre cómo contribuir, etc. También empecé a organizarme con la colectividad migrante peruana allá, y luego nuevamente en Perú, en Cusco, con colectivos juveniles con los que hacíamos activismo político, por ejemplo, haciendo piquetes informativos, ¿no? Trasladando información a la gente sobre los problemas de la política nacional o regional. Y luego me decidí más o menos por el 2004-2005 a ingresar al Partido Nacionalista, ¿no? Que en ese momento estaba empezando a formarse, a constituirse, y que se presentaba como una alternativa de política renovada, transformadora, con gente nueva, con voces nuevas, que hablaba de ser la voz de los sectores más vulnerables. Y me entusiasmé con ese proyecto y me metí a fondo, ¿no? Y fui pues del equipo que fundó ese partido, ¿no? De los primeros que se ilusionaron con este proyecto, y así fui militando en la juventud, en el comité de mujeres, asumiendo diversas responsabilidades en Cusco, en Lima, y así fue que, bueno, llegaba el momento de las elecciones últimas, las bases del partido consideraron que yo podía tener digamos, un rol importante como candidata al Congreso de la República, y así se dieron las cosas, con mucha resistencia de mi parte, te cuento, pero bueno, al final se dio así, ¿no? Eso quiere decir que no quisiste al inicio, no aceptaste de manera inmediata para ser candidata. No es algo que yo había previsto, ¿no? Yo no me había proyectado en ningún momento de mi militancia en el Partido Nacionalista como congresista, ¿no? Yo me veía mucho más en las bases. Me gustaba mucho el trabajo de formación, ¿no? No necesariamente en el sentido de que yo pudiera formar o trasladar un conocimiento mío, sino contribuir a construir espacios de intercambio de experiencias, de conocimientos, etc. Eso es lo que a mí me gustaba y en lo que yo me proyectaba, ¿no? Digo, como militante, como activista en la política, yo me veía haciendo eso, no me veía siendo congresista. Pero como te digo, las cosas se dieron como se dieron, y bueno, aquí estamos ya después de casi 3 años de gestión en el Parlamento, ¿no? Sabemos que tú eres de Cusco, ¿no? Naciste en Cusco, estudiaste, tu primaria, secundaria en Cusco. ¿Y cómo ves ahora desde una perspectiva ya del Congreso actualmente la región Cusco y un futuro a Cusco? ¿Cómo lo ves? Cusco es una región con muchísimo potencial, con una enorme diversidad en términos territoriales, ¿no? Tenemos una riqueza enorme en materia de recursos naturales, ¿no? Desde bosques, gas, minerales, recurso hídrico. Tenemos un enorme potencial en términos culturales, ¿no? Una diversidad cultural que otras regiones, digamos, podrían envidiar. Tenemos Amazonía, tenemos zona andina, diversas lenguas, ¿no? Mucha gente, incluso los propios cusqueños, a veces asumimos que el Cusco es solamente zona andina, ¿no? Pensamos en Machu Picchu y nada más, ¿no? Olvidamos que el 60% de nuestro territorio en Cusco, más o menos tal como ocurre a nivel nacional, es territorio amazónico, ¿no? Y en él hay pues también toda una potencialidad, nuevamente en términos territoriales y culturales. Pero, sin embargo, creo que el Cusco no ha sabido reconocerse, ¿no? Con todo ese potencial, y digamos se ha dejado llevar por una lógica
meramente extractivista, ¿no? El Cusco en las últimas fechas ha sido nombrado como una de las regiones con mayor crecimiento económico en el país, etc. Y esto principalmente porque se han venido extrayendo nuestros recursos de manera bastante agresiva, ¿no? Esencialmente minerales como el cobre o el gas, ¿no? Lo cual ha generado una renta importante para el nivel nacional, pero también para el nivel regional, pero que no necesariamente ha contribuido a generar un desarrollo sostenible, ¿no? A revertir las enormes brechas de desigualdad que hay en esa región. O sea, tú en Cusco encuentras todavía zonas rurales muy pobres, totalmente abandonadas por el Estado, donde no tienes un real acceso a educación, salud, servicios básicos. Un ejemplo que yo suelo tomar es lo que ocurre en las comunidades nativas de Camisea, ¿no? Que es donde se extrae el recurso gasífero, que nuevamente es el que ha generado mayor renta para la región, que le ha dado muchísimo dinero al gobierno regional, por ejemplo, y sin embargo las comunidades nativas de la zona no solo aún no gozan de servicios básicos como salud, educación, etcétera, sino que además por los impactos de la actividad extractiva se han visto afectados en su modo de vida, en su salud, y no ha habido manera, el Estado, en este caso el gobierno regional, a quien le competía esto, no ha encontrado manera de revertir esta situación, ¿no? De por lo menos garantizarles derechos básicos, a pesar de que es desde su propio territorio, desde donde se extrae este recurso tan rico, ¿no? Entonces, creo que el principal reto como región es hoy por hoy la planificación, ¿no? O sea, tener claro cuál es toda nuestra potencialidad y empezar a definir, priorizando con criterios no solamente económicos, sino también con criterios ambientales y sociales, qué actividades queremos desarrollar, qué actividades productivas queremos priorizar, en qué territorios, y también empezar a pensarnos en nuestra integralidad, ¿no? Porque así, tal como ocurre a escala nacional, el centralismo se reproduce a escala regional e inclusive local, ¿no? Entonces, digamos, el Estado que está en Cusco, el gobierno regional o la provincial, toman decisiones sin necesariamente conocer, entender y proyectarse lo que pasa en las provincias y los distritos más alejados, ¿no? Y eso dificulta también que las políticas públicas, los proyectos realmente incidan en el beneficio de toda la región, ¿no? Entonces, eso diría yo, primero conocernos a nosotros mismos como región, conocer todas nuestras potencialidades y decidir de manera conjunta. Saber reconocerlos, ¿no? Eso, sí, y no terminamos de hacerlo, ¿no? Yo comento a veces que yo misma, ¿no? Yo, a pesar de que, bueno, nací, pasé los primeros años de mi infancia en una zona más bien rural, en un distrito que se llama Andahuaylillas, pasé la mayor parte de mi vida en la zona urbana, ¿no? Y yo misma no tenía idea de que mi Cusco era 60% amazónico, ¿no? Eso es algo que descubrí, o sea, que realmente asumí ya muy entrada mi adolescencia, ¿no? Entonces, si no nos conocemos bien, si no sabemos lo que tenemos en nuestro territorio, las potencialidades de nuestra gente, pues no vamos a saber aprovecharlo como corresponde, ¿no? Entonces, por ahí deberíamos empezar. Pero eso también significa romper con algunos esquemas discriminatorios en este caso, por ejemplo, ¿no? O sea, si el Cusco no ha sido capaz de mirar otros espacios de su territorio, digamos, otras potencialidades culturales, es porque también ha asumido este criterio de que son inferiores, ¿no? Digamos, que aquello que viene de las comunidades campesinas o nativas no tiene valor, ¿no? O equivale a algo del pasado que hay que superar, ¿no? Sin entender que ahí también hay una serie de conocimientos, de experiencias, de potencialidades que muy bien podrían contribuir al enriquecimiento de la región, ¿no? Pero lamentablemente hemos asumido, ¿no? Este criterio discriminatorio, racista, que nos ha impedido valorar todo eso que está ahí, digamos, efervesciente, pero dejado de lado en nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo. Y no solo en nuestras comunidades, ¿no? A veces en nuestros barrios populares, en el propio Cusco, ¿no? Y bueno, pasa por romper esquemas también, ¿no? En este caso de discriminación cultural, ¿no? Étnica y racial también. Y dime, Verónica, ¿qué es lo que más te agrada de ser congresista y lo que digamos, te disgusta, ¿no? De ser congresista? Y lo que más me agrada de ser congresista, claro, hay momentos muy fuertes en los que sientes que contribuyes a sacar adelante a tu país, ¿no?
o en los que sientes que puedes trasladar las necesidades de determinada población que por lo general no suele ser escuchada, no suele ser atendida, y que el hecho de estar en el Congreso te permite darles a ellos una voz, ¿no? Y que sean escuchados a través de ti. Y eso es, digamos, muy fuerte, ¿no? Pero también implica una gran responsabilidad. Eso creo que es lo que más valoro, ¿no? Y a veces pequeños reconocimientos también, que nunca están de más, ¿no? Uno dice que no trabaja para que se lo agradezcan, pero por supuesto cuando alguien te dice, congresista, esta gestión que usted hizo me ayudó, fue útil, o logras que determinada política pública se adecue más a las necesidades de la gente, uno se siente por supuesto satisfecho, ¿no? Lo más difícil, a mí lo que me ha costado mucho manejar es la frustración de no poder atender todas las demandas que llegan a ti, que llegan a tu despacho, ¿no? Recibimos toda clase de pedidos, desde individuales, personas que tienen necesidades puntuales, hasta, bueno, colectivos, ¿no? Un barrio, una comunidad, una región, y humanamente no podemos atender todo, ¿no? Aunque quisiéramos. Entonces tratamos de hacer lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de aquello que no podemos atender trasladarlo, pero muchísimas cosas lamentablemente quedan irresueltas, y es muy difícil manejar a veces esa frustración, ¿no? Y lo último que resulta un poco complejo a veces es que a la ciudadanía por lo general le cuesta mucho entender la labor del congresista, ¿no? La gente está acostumbrada a esperar del Estado cosas concretas y palpables, ¿no? Entonces la percepción que se tiene es que nos dedicamos a hablar, ¿no? Solamente hablan y no hacen nada, cuando justamente nuestra labor es a través del diálogo, el debate público, político, parlamentario, es incidir en transformar, ¿no? Digamos, las políticas públicas, las decisiones sobre el país, ¿no? Entonces, y eso a veces la ciudadanía no lo entiende bien, ¿no? Entonces es un poco difícil, un poco frustrante hacerles entender que nosotros congresistas pues no podemos llevarles una carretera, no podemos construirles un hospital, podemos sí incidir para que el Poder Ejecutivo, que es el encargado, lo haga, ¿no? Pero eso a veces es un poquito difícil de explicar y de manejar, ¿no? ¿Nos puedes contar de repente, tienes alguna anécdota, alguna historia, algún pedido que te hayan hecho y a ti personalmente, emocionalmente, te haya hecho sentir mal por no poder haberlo atendido? Personal o de algo colectivo, algún pedido? Me viene algo a la memoria un poco triste en realidad. Nos llegan también numerosos casos, aunque en teoría, digamos, son cosas que no nos competen como parlamentarios, ¿no? Que son casos de gente que necesita atención médica, ¿no? Y que no recibe la atención adecuada por los canales, digamos, institucionales, ¿no? Entonces es un poco complejo porque en teoría uno se plantea que, digamos, no es mi labor, ¿no? Y además puede generar una situación de inequidad, ¿no? Que se requiere la intervención de un parlamentario para que la persona sea atendida, lo cual no debiera ocurrir, ¿no? Entonces es un poco conflictual, ¿no? Uno se dice, si intervengo de alguna manera estoy generando una situación de inequidad, ¿no? Pero ¿qué haces cuando una madre te trae, por ejemplo, a una niña que tiene hidrocefalia, que no está siendo atendida, ¿no? Entonces intervienes. Fue el caso que yo pude acompañar y lamentablemente pues la paciente demoró su atención, fue atendida finalmente, pero no logramos salvarla, ¿no? Entonces esas son circunstancias que generan mucha frustración, ¿no? Porque, y claro, porque no solamente depende de ti, ¿no? Nosotros hicimos lo que pudimos, pero ahí pues se revela toda la inoperancia de un sistema de atención, un sistema público de salud que es deficiente, que no tiene adecuado presupuesto, en fin, entonces es muy duro, muy frustrante cuando eso que tú, digamos, discutes en el debate político lo vives a través de una persona en una situación muy concreta, ¿no? Pero también te ayuda a tener los pies bien en la tierra, ¿no? Y ese es un tema que creo los parlamentarios debemos estar siempre muy presentes, ¿no? Muy presente. Ocurre que a veces en el debate político se abstraen demasiado las cosas, ¿no? Y nos olvidamos un poco de la gente, del ciudadano de a pie, ¿no? De sus necesidades, su problemática, y bueno, a veces experiencias como estas te ayudan también a encontrarte con la realidad, ¿no? Más cruda y dura.
para poder actuar en función de eso, ¿no? Y Verónica, ya finalizando, ¿me puedes decir en tu opinión, o cómo has visto en el Congreso, cómo llegan a entenderse los congresistas cuando todos no tienen, por supuesto, la misma opinión, ¿no? Y cómo llegan a una solución, cómo llegan ustedes, ¿no? Hay diferentes momentos, ¿no? Hay diferentes momentos. A veces en el debate, digamos, a medida que se van exponiendo las posiciones y se van sustentando, puede que un grupo haga cambiar de parecer o moldear un poco su opinión al otro, ¿no? Entonces se pueden ir ganando posiciones en el debate en función de la argumentación. Hay otros momentos en que, estando claras las posiciones y estando inamovibles, se negocia, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Tú teniendo una posición, cedes en algunas cosas para poder ganar en otras, ¿no? Y hay un tercer momento en el que ya definidas las posiciones y las negociaciones, no habiendo ya posibilidad de ganar algo con el diálogo, lo que definen son los votos, ¿no? Y bueno, mayoría manda, pues así se definen las cosas finalmente en el Parlamento, ¿no? Bien, Verónica. Y para finalizar, ¿nos puedes decir con tus propias palabras qué es lo que, o cómo debería ser un congresista de la República? ¿Qué actitudes, qué valores principalmente deben de tener esta persona? ¿No? ¿Cuáles son ellos? Bueno, honestidad, sin lugar a dudas, cualquier funcionario público debiera ser honesto, pero bueno, digamos, no está de más relevarlo porque no siempre es así. Honestidad, capacidad de escucha, ¿no? Estar permanentemente atento a lo que la ciudadanía pide, demanda, necesita, cuestiona, no pretender que desde las cuatro paredes de su despacho va a definir la política nacional, tener capacidad de diálogo, de negociación, de debate, y poner por delante los intereses de su país y los intereses de las mayorías antes que sus intereses particulares o intereses de un grupo muy reducido, ¿no? Eso en términos generales. Ok, Verónica, gracias. Te agradezco por tu tiempo. Sé que es domingo, que es un poco pesado para ti, pero te agradezco por tu participación. No, a ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. ¿Ya qué piensa el gobierno actual? Pues tenemos entendido que usted ya no es parte del Partido Nacionalista. ¿Por qué ese divorcio, digamos, de ideas? Yo renuncié al Partido Nacionalista allá por junio del 2012, tras constatar que se estaba alejando cada vez más de las propuestas políticas y programáticas con las que había sido electo, ¿no? el partido de gobierno. Y para mí, bueno, la gota que derramó el vaso fue la muerte de 3 paisanos míos, ¿no? Cusqueños, en Espinar, en un contexto de conflicto social, ¿no? 3 campesinos esencialmente que fueron muertos a manos de las fuerzas del orden y frente a quienes el Estado, ¿no? personificado en el presidente de la República, no tuvo ni siquiera un gesto de autocrítica y más bien un actitud totalmente indolente, ¿no? Entonces, eso hizo que yo saliera del Partido Nacionalista y bueno, ahora formo parte de una bancada que se llama Frente Amplio, aliada con un partido que se llama Acción Popular, y bancada en la que venimos, digamos, nos hemos constituido como una bancada de oposición crítica al gobierno por considerar que este es un gobierno que está priorizando antes que los intereses de las grandes mayorías, de los sectores más vulnerables, intereses de grupo, ¿no? Y que está priorizando, está continuando un modelo de crecimiento económico que no se traduce en desarrollo sostenible, que no se traduce necesariamente en la mejora de la calidad de vida de las personas y que está más bien debilitando los derechos de los ciudadanos, ¿no? Derechos laborales que se están, en lugar de fortalecerse, recortando, ¿no? Muy concretamente, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de servicio civil, que era una reforma que pretendía modernizar un poco la administración pública, se hizo a costa de recortar derechos de los trabajadores, ¿no? Prohibirles, por ejemplo, la negociación colectiva, o muy recientemente con este llamado paquetazo económico que supuestamente iba a reactivar la economía, también se expone a los trabajadores a
no ser adecuadamente compensados en caso de accidente laboral, puesto que se permite que se tiren la pelota la empresa principal y la contratista para asumir esos costos laborales, ¿no? Junto con la afectación al medio ambiente, ¿no? Que es algo que este gobierno, a pesar de que anunció un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en un país que es sumamente vulnerable al cambio climático, que tiene en su biodiversidad una riqueza enorme, hoy por hoy más bien la está debilitando completamente, ¿no? Exponiéndonos a mayores impactos en el medio ambiente y por lo tanto mayor afectación a nuestra salud, lo cual, dicho sea de paso, implica mayores costos, ¿no? Para el propio Estado y para los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente estamos, en lugar de aprovechar el contexto para definir como país qué sectores productivos impulsar en función de criterios ambientales, sociales y en función de generación de empleo, seguimos apostando por actividades que pueden generar una renta importante, pero que no necesariamente generan más empleo, generan más desarrollo sostenible, ¿no? Y estamos perdiendo, creo yo, una gran oportunidad, ¿no? Claro. ¿Usted qué piensa acerca sobre el Congreso? ¿Deberíamos volver a hacer un Senado? ¿Es necesario el cambio de constitución en este país? El cambio de constitución, sin lugar a dudas, pero no solamente para, digamos, plantear el tema de la bicameralidad, que yo creo que sí ayudaría a tener una segunda cámara, ¿no? La de senadores, que revise un poco las normas que a veces se emiten con relativa rapidez en el Congreso de la República, ¿no? Pero más que una cámara revisora, ahorita lo que a mí me preocupa es, ¿cómo decirlo?, el hecho que el Poder Ejecutivo está concentrando cada vez más poder de decisión, ¿no? Por encima del Parlamento, que cada vez más deviene una suerte de mesa de partes, ¿no? La mayor parte de decisiones, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el presupuesto de la República se supone, nuestra Constitución dice que es el Parlamento quien la aprueba, lo cual en realidad es una falacia, ¿no? Porque es el MEF el que define a quién le da y a quién no le da, ¿no? Y logra que esto se apruebe en el Parlamento de manera, digamos, sin mayor debate ni profundización, cooptando a algunos parlamentarios, favoreciéndolos con algunos proyectos para sus regiones, ¿no? Postergando las discusiones de fondo, ¿no? Pero cambio constitucional, claro que sí, para este tema, para revisar el capítulo económico, para que el Estado pueda tener mayor capacidad de decisión sobre los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Si se trata de cambiar la Constitución, debiéramos también cambiar el capítulo económico, que limita hoy por hoy al Estado a un rol subsidiario, es decir, le recorta su capacidad de planificar el desarrollo, de decidir en qué invertir, dónde invertir, qué sectores priorizar, y deja que sea el sector privado el que defina las políticas públicas. Y te decía yo, para poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Que en Cusco lo tenemos muy claro. Cuando el Estado licita un lote de hidrocarburos, de petróleo, de gas, es el concesionario el que decide qué hace con ese gas. Puede hacer lo que le da la gana. El Estado no tiene la posibilidad de decirle, quiero que este gas lo inviertas, por ejemplo, en la industria petroquímica en el sur, en Arequipa y en Moquegua. No. Si el concesionario le da la gana, se lo lleva, lo exporta, se lo lleva a su tierra. Entonces, imagínate cuán reducidos estamos, ¿no? Como Estado para poder decidir qué proyectos, qué sectores productivos priorizar y cómo encaminarlos. Pero también habría que discutir, por ejemplo, el tema del reconocimiento de las comunidades indígenas como pueblos, que es lo que ellos vienen reclamando, o reconocer sus espacios territoriales no solamente como tierra comunal, sino como territorio, ¿no? Que es lo que ellos también vienen pidiendo. Por ejemplo, discutir si somos un país pluricultural. Si se trata de cambiar la Constitución, debiéramos también cambiar el capítulo económico, que limita hoy por hoy al Estado a un rol subsidiario, es decir, le recorta su capacidad de planificar el desarrollo, de decidir en qué invertir, dónde invertir, qué sectores priorizar, y deja que sea el sector privado el que defina las políticas públicas. Y te decía yo, para poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Que en Cusco lo tenemos muy claro. Cuando el Estado licita un lote de hidrocarburos, de petróleo, de gas, es el concesionario el que decide qué hace con ese gas. Puede hacer lo que le da la gana. El Estado no tiene la posibilidad de decirle, quiero que este gas lo inviertas, por ejemplo, en la industria petroquímica en el sur, en Arequipa y en Moquegua. No.
si el concesionario le da la gana, se lo lleva, lo exporta, se lo lleva a su tierra. Entonces, imagínate cuán reducidos estamos, ¿no?, como Estado para poder decidir qué proyectos, qué sectores productivos priorizar y cómo encaminarlos. Pero también habría que discutir, por ejemplo, el tema del reconocimiento de las comunidades indígenas como pueblos, que es lo que ellos vienen reclamando, o reconocer sus espacios territoriales no solamente como tierra comunal, sino como territorio, ¿no?, que es lo que ellos también vienen pidiendo. Por ejemplo, discutir si somos un país pluricultural, si somos un país plurinacional, empezar a debatir, ¿no?, sobre eso, sobre la riqueza cultural que hay en nuestro país, ¿no?, y si es eso lo que nos define, o si más bien aspiramos a ser, como de alguna manera lo señala nuestra actual Constitución, un país monocultural, ¿no? Entonces hay un debate pendiente enorme que sería riquísimo poder hacerlo en una asamblea constituyente, en una asamblea constituyente, ¿no?, donde todos los sectores de la sociedad estuvieran representados para volver a definir en una nueva constitución un nuevo pacto social, ¿no?, volver a definirnos como país, ¿no? Eso sería algo que ojalá sea muy pronto. Sí, pues esperemos todos. Y para concluir, esta es más que todo una pregunta de reflexión. A 5 años de Bagua, ¿cree que los peruanos hemos reflexionado lo suficiente de esta tragedia? No, porque para empezar, a 5 años de los trágicos sucesos de Bagua no hay justicia, ¿no? Los responsables políticos de esta tragedia están tranquilos, ni siquiera están siendo procesados, porque tampoco hemos entendido que aquello que reclamaban los pueblos indígenas en su momento era que se respete su territorio en su integralidad, que se respete el medio ambiente, pensando en las generaciones futuras. Y mira, hace poco el Congreso de la República ha aprobado una serie de normas que más bien exponen nuestro medio ambiente a una serie de afectaciones, contaminación que no van a ser adecuadamente fiscalizadas por el Estado. Se aprobó la consulta previa, es cierto, pero hasta el día de hoy no se termina de implementar adecuadamente, se ha reducido a un trámite administrativo y no se ha entendido como un proceso de diálogo intercultural en el que el Estado y pueblos indígenas puedan definir de manera conjunta qué políticas públicas, qué normas, qué proyectos implementar, ¿no?, adecuándolos a la realidad cultural de los pueblos indígenas. Así que yo creo que son muy pocas las lecciones que hemos aprendido. De ahí la necesidad de recordar siempre estos sucesos y recordar sobre todo por qué se dieron, ¿no? Sí. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su tiempo. A ti, gracias.